Dios les bendiga grandemente, bienvenidos nuevamente a tu programa Libertadoras de Generaciones. Y aquí estamos con un tema también muy especial. Como sabemos, cada semana estamos dando un tema muy especial para poder edificar sus vidas a través de la palabra del Señor. ¿Quién te saluda? La pastora Marcela Costa. Y hoy tengo un tema bien interesante, como siempre. Y el tema de hoy que vamos a estar compartiendo es la mujer y la política. Sí, cada vez que se menciona este tema, la mujer y la política, pareciera que se comienza a ver un alboroto dentro de nosotros, pero tenemos que entender que en los tiempos antiguos Dios siempre levantó a jueces, incluso a una juez, para gobernar a Israel bajo la sabiduría de Dios. Yo creo que en estos tiempos más que nunca se necesita que Dios levante gente, hombres y mujeres, para que lleguen a niveles de la política, para llegar a traer un cambio. Vemos a lo largo de la historia de que la mujer siempre ha querido abrirse camino a través de la cultura, a través de la profesión, a través del ministerio, que hoy en día es como que está más abierto, porque una de las luchas que ha tenido la mujer en todo rango, pero ha sido en el ministerio también. Y hoy, en los tiempos que estamos viviendo, hay un movimiento en la política donde Dios de alguna forma está despertando a hombres y mujeres para llegar a esos niveles y poder traer un cambio y caminar bajo los principios de Dios. Hoy vemos que la mujer está comenzando a abrirse campo en el lugar de la política. Vemos a muchas mujeres que se quieren presentar, que están soñando con llegar a ese puesto y no están soñando o anhelando ese lugar por mero feminismo, por competición. No, esto no tiene nada que ver. Hoy vamos a estar hablando de la mujer y la política, pero a través del llamado de Dios. Siempre que se menciona la política, la iglesia siempre es como que tuvo repelús a eso. Como que eso no era de Dios, como que eso se veía mal, pero yo creo que así como en los tiempos antiguos, Dios levantaba jueces para que gobernaban en la nación. El libro de Proverbios dice que mientras el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero si el injusto, el impío es quien gobierna, el pueblo, vendrá pobreza. Y hoy podemos ver en medio de las naciones que muchos están gobernando y están viniendo a la pobreza, pero Dios como que está abriendo un camino en esta área, un campo donde hombres y mujeres están siendo capacitados en esta área. Para empezar, tendríamos que decir que primeramente hay que tener un llamado. Hoy podemos ver que tanto en el ministerio o en lo que Dios nos mande, tiene que ser un llamado, porque en el llamado vendrá el respaldo de Dios. No podemos meternos a esas esferas si Dios no es quien nos manda, porque no es un campo fácil, es un campo bien difícil. Pero Dios dice en el libro de Hechos que antes que Jesús viniera por segunda vez, es necesario que todas las cosas sean restauradas, y entre ellos la mujer. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde Dios está levantando a la mujer como nunca antes, en todas las esferas sociales. En el ministerio también vemos que Dios está levantando a mujeres como no lo habíamos visto quizás en décadas anteriores. Pero también en el área de la política Dios está levantando a las mujeres con autoridad, con conocimiento y obviamente con una revelación de lo que Dios quiere hacer con ellas en ese lugar. En el libro de Jueces 4 vemos que hubo una mujer y se llama Débora. En Jueces capítulo 4, versículo 4 dice así: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Entonces vemos que Débora, para empezar, Débora significa abeja, y la abeja siempre tiene algo punzante que va a molestar. Débora estaba en Israel gobernando, y para gobernar estaba en la política. Fue la única mujer de su época que fue gobernante y juez que estuvo metida en la política, y fue Débora. Ahora, si pensamos un poquito la historia de Débora,
podemos encontrar las claves e inspiraciones y direcciones para todas aquellas mujeres, incluso hombres que quieren lanzarse en el tema de la política. Yo creo que es muy importante, pero como siempre digo, que sea Dios quien te esté llamando en aquel lugar, porque si es Dios, Él se encargará de abrirte las puertas. Débora, una mujer, ya era un problema, porque en la época de Israel, en aquel tiempo, era muy machista hasta el día de hoy, pero más en aquella época. Era una nación muy machista, que estaban acostumbrados a ver a jueces, pero no a una mujer como jueza. Gobernaba Israel y dice la Escritura que por 20 años estuvieron bajo opresión y que ellos clamaron al Señor y que en aquel tiempo gobernaba Débora, una mujer. Ahora, si nos metemos un poquito en la vida de Débora, pensando de esta manera, no habrá sido nada fácil para ella. Número uno, como dije, el hecho de ser mujer, y en aquella época donde no había posibilidades para que la mujer pudiera tener voz o voto, menos en el área de la política. Pero sin duda vemos que Dios la había levantado a Débora en aquel lugar, y Débora estaba allí para gobernar a Israel. No solamente ella tenía como responsabilidad siendo jueza, sino que también tenía otra responsabilidad, de que era el oficio de profeta. Había sobre ella dos mantos muy importantes: uno era la política y la otra era el nivel espiritual. Débora, me imagino que para llegar a ser jueza tuvo que haberse esforzado mucho, estudiado mucho, trabajar mucho para llegar al punto donde Dios la llevó. La Escritura no nos dice cómo llegó a aquel lugar, pero sabemos que Débora gobernaba y aconsejaba a Israel debajo de la palmera. Ella aconsejaba, tenía que solucionar los problemas de la nación, y no era un trabajo fácil, porque tenemos que entender que para llevar una nación no es un trabajo fácil. Si a veces pastorear una iglesia o pastorear un grupo de personas nos encontramos que es complicado, imagínense más siendo una gobernante, una juez sobre Israel. Pero Dios la había puesto allí. Débora sin duda tenía valentía, tenía agallas, porque para levantarse en aquel tiempo había que tener agallas y ser valiente. Hoy vemos a las mujeres que el Espíritu Santo las está revistiendo de una valentía sobrenatural. Antes la mujer no era capaz de hablar, no era capaz de ni siquiera podía votar, y en algunos países la mujer no puede votar, donde la mujer no podía dar su opinión. Pero podemos ver de un tiempo hacia ahora de que Dios está levantando a la mujer con un espíritu de valentía, con un espíritu violento, con un espíritu de arrojo, con un espíritu de osadía, para comenzar a abrirse camino donde Dios la quiere y nos quiere llevar. Entonces Débora estaba gobernando a Israel, y en la época que Débora estaba gobernando no era fácil. Llevar un gobierno no es fácil, conlleva muchas situaciones, muchas circunstancias, y Débora estaba allí. No era fácil gobernar a una nación, no era fácil el estado crítico que llevaba Israel, 20 años bajo esclavitud. Y en el capítulo 5 de Débora podemos ver cuando ella levanta su cántico, que las puertas estaban quemadas a fuego, que las murallas estaban destruidas, que la ciudad estaba acabada. Era una crisis muy fuerte en la que estaba viviendo, y Débora tenía que levantar aquel lugar. No era fácil lo que ella estaba viviendo, y a nivel espiritual Israel estaba en decadencia. A nivel espiritual, Débora tenía que ocuparse, como dije, en el nivel espiritual y en el nivel natural de gobierno. Y en las dos esferas había decadencia, había un decaimiento donde Dios la había puesto a Débora. Pero vemos la mano de Dios sobre la vida de Débora, claro que sí, porque en medio de tanta situación, en medio de tanta crisis, en medio de tanto problema, en medio de tanta decadencia, a Dios se le antojó levantar a una mujer Débora. Y
si Dios la levantó es porque Dios confiaba en ella. Yo quiero decirles a todas las mujeres, incluso a todos los hombres, que Dios te está desafiando quizás a entrar en esas esferas tan importantes, en esas esferas donde se tienen que producir cambios, porque los cambios no se producen de abajo. Para producir cambios en una nación o producir cambios a nivel radical se tienen que hacer desde arriba. Entonces hay puertas de gobiernos que Dios está abriendo para hombres y mujeres. ¿Para qué? Para llevar los principios del reino de Dios sobre una nación. Como dije en el libro de Proverbios, dice que mientras el impío gobierne, el pueblo vendrá en decadencia, en pobreza, pero cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Débora estaba en aquel tiempo en crisis, estaba en decadencia, no era la mejor época de ella, pero Débora, el éxito de Débora lo podemos ver en la escritura en Jueces 4 al 5. ¿Qué hizo Débora? Porque en aquel tiempo también estaba la corrupción. La corrupción no es ahora que en los gobiernos se mueve. Corrupción hay por todos lados, en los gobiernos, en las presidencias, en las naciones, en cualquier esfera siempre hay una corrupción. Pero en aquel tiempo donde Débora estaba también habría corrupción, también estaba la tentación de robar, de tener dinero, de hacer las cosas incorrectas. Pero nos muestra la escritura que el éxito de Débora fue número uno, estar parada en los principios de Dios. Y esto es una de las cosas bien importantes a aquellas mujeres que se están lanzando en el tema de la política, en el tema del gobierno, que número uno tenemos que estar preparados y tenemos que estar plantados en los principios de Dios. Como dije, la política es un área muy difícil. Yo tengo amigos y amigas que están en la política y ellos me dicen, si uno no está parado, y aún así la tentación siempre viene, ¿no? La tentación de fraude, la tentación de la corrupción, del dinero, pero ellos decían siempre, constantemente está esa tentación. Entonces uno tiene que estar parado en los principios de Dios, saber que si Dios te está mandando en aquel lugar, tú tienes que estar parada en los principios de Dios y ser inconmovible. Ahora, para ser inconmovible hay que ser valiente, porque entre medio de tanta gente, de tanto dinero que se mueve, de tantas cosas, de tantas luces que están a nuestro alrededor, uno tiene que estar parado en la palabra de Dios, sabiendo que si Dios te está llevando por ese camino, es para establecer los principios de Dios, para sacar los decretos de maldición y traer los decretos de bendición. Entonces tenemos que entender que Débora, ella se paró en la palabra, Débora se paró en lo que Dios le decía, Débora se plantó en las verdades de Dios y guardó su corazón. Otra de las cosas muy importantes es que uno tiene que guardar su corazón, y más en esas esferas, en esos escenarios, saber guardar el corazón, tener un corazón íntegro. La escritura en el libro de los Salmos nos dice, ¿quién subirá a tu monte santo sino el íntegro de corazón y el de manos santas? Entonces es muy importante tener íntegro el corazón, saber estar claros para qué Dios nos está metiendo, para que Dios te está abriendo esas puertas para que tú puedas llegar a ser como una Esther o como una Débora que pudo llegar al gobierno de una forma llena de gracia y llena de favor. Entonces tenemos que estar claras. Si Dios te está llevando en esta área, te estás preparando y sabes que Dios es el que te está dando la directriz, entonces ten la certeza de que si es Dios, Él también te va a respaldar en todo. Pero tienes que tener en claro para qué Dios te está abriendo esa puerta. Pararte en los principios de la palabra. Como dice la escritura, esta palabra, la palabra no se apartará ni de día ni de noche, sino que la leerás. La palabra siempre tiene que estar en nuestro corazón, porque la palabra es la que te va a guiar y te va a direccionar a los pasos que tú tienes que dar. Entonces, estar paradas en la palabra es donde Dios te va a respaldar, estar clara en lo que Dios te está diciendo, para que te abre la puerta. Guardar el corazón es muy importante y ser determinada y determinado, porque en el medio de la política hay muchas opiniones, hay muchas cosas y uno tiene que estar psicológicamente bien fuerte y espiritualmente
aún más, porque hay muchas decisiones, hay muchas palabras, hay muchas cosas que van disfrazadas y uno tiene que saber discernir, porque si Dios te está llevando en aquel lugar es para que se produzcan cambios, no para ser uno igual a los demás, sino para marcar la diferencia. Débora llegó a ser una jueza que marcó la diferencia en integridad. Débora fue una mujer de credibilidad. Una de las cosas que si hablamos a nivel de política, la credibilidad brilla por su ausencia, pero se tienen que levantar hombres y mujeres, en este caso, de que puedan tener credibilidad para seguir en esta área. Así que vamos a seguir hablando de este tema muy interesante, la mujer y la política. Nos vemos en el siguiente bloque. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones con el tema La mujer y la política. Hemos estado hablando algunos consejos y viendo un poco la vida de Débora como jueza sobre Israel, algo que no está muy lejos de nuestra realidad. Decía que Débora estaba en una situación muy difícil para gobernar, donde Israel estaba en decadencia espiritual y en lo natural. Pero Débora supo hacerlo correctamente bajo la dirección de Dios. Una de las cosas que también creo que Débora entendió es que no era ella y sus capacidades, sino que era Dios la que estaba con ella. Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, porque a veces es fácil estar en esos campos donde uno se siente importante, entra a la política y comienza como ese blower, ¿verdad? De ese, bueno, me siento importante, ahora estoy en la política, pero tenemos que tener cuidado, porque el orgullo puede llenar nuestro corazón, y si el orgullo llena nuestro corazón y nos sentimos tan importantes y nos olvidamos que realmente fue Dios que nos metió con una asignación, entonces vamos a cometer errores. Débora sabía bien que tenía una asignación sobre Israel. Dios le había entregado los dos poderes, el poder político y el poder religioso o espiritual. Son dos poderes muy tremendos en la que Débora tuvo que aprender a manejarlo. Entendemos que dice la Escritura en Jueces capítulo 4 que ella era, su esposo era Lapidot, mujer de Lapidot. ¿Qué me habla esto? Y un consejo aquí, que habla que estaba sujeta a autoridad. No sabemos mucho de Lapidot, sabemos que era su esposo, pero yo me imagino que como esposo la impulsó, la apoyó en que ella pueda estudiar y llegar a ser jueza de Israel. Y quizás si él no se ve como un juez, pero seguramente él aconsejaba, seguramente él le ayudaba a Débora en algunos conceptos sobre la nación. Esto es muy importante para aquellos que aspiran o están entrando a las mujeres en la política. No te creas que todo tú lo vas a poder sola, o tu sabiduría, tus estudios, porque eso delante de Dios no sirve nada si no es Dios quien te aconseja. Como dice la Escritura, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces es muy importante entender de que Dios nos puso en aquel lugar, pero no es por nosotros, sino que hay una asignación en nuestra vida. Y tenemos que estar claros en esto y claras en esto, que es Dios en nosotras y que el Señor será quien nos va a guiar. Nunca nos creamos que por entrar en ese lugar somos más que otros, sino que nunca perdamos el enfoque para qué Dios nos envió o nos está abriendo las puertas. Recordemos también a Esther. Esther, Dios la llevó al reinado, la llevó al gobierno, le dio gracia. Una de las cosas que también yo aconsejo a través de la palabra es que ores siempre para que tengas la gracia y el favor de Dios. Dice la Escritura que Jesús crecía en gracia para con los hombres, pero también crecía en gracia con Dios y también favor con los hombres. Entonces es muy importante eso de que nuestra oración diga: Señor, añádeme gracia, porque hay gente difícil donde vamos a encontrarnos y hay gente que Dios pone que son puertas para nuestra vida, pero si la gracia de Dios no está en nosotros, entonces las puertas se van a cerrar.
Entonces entiendo de que una tiene que orar para que la gracia del Señor esté, el favor como estuvo en Esther. Y para ir finalizando este programa muy interesante, vemos que después de la crisis, vemos después de que Débora estaba bajo autoridad, que a eso iba, estaba bajo autoridad, tienes que tener consejeros a tu lado. No solamente el consejo que está ahí dentro, tienes que tener tu consejero espiritual o tu mesa de consejeros, de ministros, de pastores, de tu líder, de tu pastor. Es importante que siempre estén los consejeros a nuestro lado. Nosotros vamos a orar. Si Dios te está llevando por el camino de la política, hay que orar, pero siempre hay que tener consejeros, porque es fácil cometer errores y más en esas áreas. Pero si tú tienes tu consejero, tu pastor, tu pastora y tienes tu familia que esté en el Señor y te aconsejen, siempre hay que rodearse de consejeros. El libro de Proverbios habla y dice que la sabiduría está en la multitud de consejeros. Entonces uno no tiene que creerse que todo lo sabe. Bueno, tú puedes ser muy estudiada, puedes tener 10.000 diplomas en la pared, pero si no tienes consejeros espirituales de parte de Dios, entonces es muy difícil que puedas triunfar. Vemos la escritura siempre en la época de los jueces, que cuando había un rey gobernaba, siempre había un profeta que estaba al lado del rey. Entonces es muy importante esto, de que nosotros tengamos consejeros para que nos ayuden a corregir los errores o que nos ayuden a discernir lo que quizás nosotros no discernimos. Entonces eso es un consejo más que te quiero dejar en este día para tener éxito. Y otro consejo, o lo que vemos en la vida de Débora, es que Débora, después de haber caído en una decadencia espiritual y gubernamental, también Débora después se levantó. Dios puso a ejércitos, Barak puso un general a su alrededor. Dios siempre, si Dios te llama para que entres en el área de la política, yo te digo, no entres por emociones, que sea Dios, entonces Dios te pondrá generales a tu lado, que te ayudarán a luchar, que te ayudarán a que tengas la estrategia para que puedas vencer en el nombre poderoso de Jesús. Vino Barak y Débora le da la palabra, sabemos lo que sucede ahí. Débora se levanta, pero Débora no se levanta como una mujer más, sino que en ese momento podemos notar que Débora sale debajo de la palmera y se pone las botas de guerra para salir a la batalla. Ahí es donde vino un espíritu de osadía, de valentía, y eso es lo que estamos viendo alrededor del mundo en las mujeres, que Dios está levantando a esas mujeres con osadía, valientes, que van a hablar con sabiduría, que van a hablar, que van a tener prudencia, pero también que van a tener la gracia para saber lo que tengan que decir y no atemorizarse, sino que siempre hay que hablar la verdad. Si Dios te está colocando en ese lugar, siempre habla la verdad. Pide la estrategia al Señor. Débora, Dios le dio la estrategia a Débora. Todos sabemos, mataron a Sísara con Jael. Dios levantó no solamente a Barak al lado de Débora, sino que levantó a una Jael. Cuando Dios te introduce a un lugar donde tú vas a gobernar o vas a tener autoridad en la nación, Dios te pondrá a la gente correcta, te pondrá a un Barak y te pondrá también a una Jael. Recuerda, porque uno solo no podemos. Uno hará huir a 1,000, pero 2 harán huir a 10,000. Así que después de todo lo que sucedió en Débora en el cántico, en su cántico, en el capítulo 5, habla de cómo estaba la decadencia espiritual y natural de Israel y cómo Débora dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Parece algo orgulloso. Alguien, un hombre podría mirarlo hasta feminista. No, Débora dijo eso como feminista. No, Débora dijo, hasta que yo me levanté, es decir, hasta que me di cuenta, hasta que Dios me direccionó, hasta que entendí, hasta que yo no me levanté, no se produjeron cambios. Recuerda que en las puertas que Dios te abra y en el nivel de la política, de influencia, Dios te va a llevar a esos lugares para que te levantes en el nombre de Jesús y puedas actuar con sabiduría y traer soluciones bajo los principios y los conceptos del reino de Dios. Débora en el cántico dice, hasta que la ciudad estaba arruinada, estaba quemada, hasta que yo, Débora,
me levanté. Estaba, es decir, Débora produjo un cambio en lo natural. Débora comenzó a reedificar seguramente la nación, pero no solamente en lo natural, sino que en lo espiritual levantó a Israel. Sísara, que oprimía a Israel natural y espiritualmente por 20 años, hasta que Débora se levantó, Sísara acabó. Y Débora se levantó y quitó la opresión de Israel, la natural y la espiritual. Recuerda que la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes. Muchas veces hemos desarrollado el papel del sacerdocio perfectamente, pero no hemos desarrollado el papel como reyes de autoridad, de gobierno. Así que yo te animo en el nombre de Jesús, si es Dios quien te está llamando, acuérdate, ten consejeros, busca estar bajo autoridad, guarda tu corazón, no te dejes llevar por la influencia de otros, sino párate en la palabra de Dios y rodéate de gente sabia y Dios te dará la victoria. Recuerda que no es por los títulos que puedas obtener, ni por las relaciones de conexiones humanas que tengas. Eso sirve, claro que sí, sí estamos en la voluntad de Dios, pero recuerda que aquel que te abre las puertas es el Señor. El libro de Apocalipsis, y termino con esto, dice: porque el que tiene la llave de David es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Si Dios te está metiendo en un lugar de influencia de este tipo, que sea el Espíritu de Jehová sobre ti, y sé sabio en todas las cosas. Rodéate siempre de tus pastores, de gente que tenga sabiduría. Y si Dios te abre la puerta, aunque otros no quieran permitirte entrar, tranquila y tranquilo, porque Dios te la abrirá y nadie la podrá cerrar. Podrán levantarse contra ti, querrán cerrar las puertas, empujarte, pero tranquilo, porque Dios estará contigo y nadie cerrará la puerta que Dios te abre. Ahora, si las puertas se te están cerrando, por algo será. Entonces pide dirección a Dios y que sea Dios quien te esté guiando. Y si Dios te está poniendo en esos lugares, yo oro para que el favor, la gracia de Esther, la valentía de Débora, la sabiduría estén sobre ti en el nombre de Jesús, y que tú seas un hombre y una mujer que produzca cambio, que sea íntegro, que no se deje comprar por dinero, que no se deje comprar por los principios de Dios, sino que marques la diferencia. Se necesita en este tiempo mujeres que marquen la diferencia, y como esa mujer con el flujo de sangre dice que se abrió camino en medio de una multitud para llegar a Jesús, y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque hay algo, muchos me tocaron, pero poder salió de mí. Muchos se pueden levantar en la política, pero habrá una que marque la diferencia, porque poder saldrá de Jesús. Dios te bendiga grandemente, y que el Espíritu del Señor añada sobre ti sabiduría, inteligencia, favor y gracia, para que Dios te use en el lugar donde Dios te está llevando. Y si eres esa mujer que Dios está levantando, y ese hombre para influenciar en medio de la nación, oramos para que en el nombre de Jesús todo te salga bien. Dice la Escritura: dile al justo que todo le saldrá bien. Solamente guarda tu corazón, ata las palabras del Señor en tu vida y camina bajo su voluntad, y Él será quien te abra las puertas y pelee por ti. Espero haberte sido de bendición, y te esperamos en el próximo programa de Libertadoras de Generaciones. Dios te bendiga grandemente.